Sábado de la 24ª semana del tiempo ordinario, del sermón de San Agustín Obispo sobre los pastores. Ofrece el vendaje del consuelo. El Señor azota, dice la Escritura, a todo el que por hijo acoge. ¿Y tú te atreves a decir, quizá a ti no te azotará? Si a ti no te azota, quedarás sin duda excluido del número de sus hijos. Pero ¿acaso continuarás diciendo azota absolutamente a todos sus hijos? Sin duda alguna azota a todos sus hijos como azotó a su propio unigénito. Su unigénito, en efecto, aquel único hijo engendrado de la misma sustancia que el Padre, igual al Padre por su condición divina, el Verbo por quien fueron creadas todas las cosas, no tenía en sí mismo posibilidad de ser probado ni azotado, pero para poder ser azotado se revistió de carne. Si pues Dios no perdonó ni a su propio Hijo que no había conocido el pecado, ¿piensas que va a dejar sin pruebas a los hijos adoptivos que conocieron el pecado? El apóstol dice, en efecto, que hemos sido hechos hijos de adopción para ser coherederos del Hijo único, para ser la herencia de Él, como se dice en el Salmo, pídemelo, te daré en herencia a las naciones. De ello nos da pues un ejemplo cuando nos hace participar en los sufrimientos de su Hijo. Pero a fin de que el débil no desfallezca al oír hablar de las pruebas que se avecinan, el pastor no debe ni alentarlo con falsas esperanzas ni atemorizarlo con miedos indebidos. Debe decirle, prepárate para las pruebas. Y si al oír estas palabras la oveja empieza a desfallecer y a temer hasta tal punto que ya no se atreve a acercarse, el pastor debe recordarle aquello otro. Fiel es Dios para no permitir que seáis tentados más allá de lo que podéis. Anunciar y recordar las pruebas que se avecinan es como curar a las ovejas enfermas. Hablar de la misericordia de Dios que hace superar las pruebas al que se asusta desmesuradamente es como vendar las heridas. Hay algunos, en efecto, que al oír hablar de pruebas futuras se preparan con mayor empeño y buscan con qué remediar su debilidad. Creen que no es suficiente la ayuda que pueden recibir de los fieles y se fortalecen recordando la gloria de los mártires. Pero hay en cambio otros que al oír hablar de las pruebas futuras que necesariamente tiene que soportar el cristiano y de las que están exentos los que no lo son, se descorazonan y claudican. Ofrece pues el vendaje del consuelo y cura a la oveja herida. Dile, no temas, no te abandonará en tus pruebas aquel en quien has puesto tu fe. Fiel es Dios para no permitir que seas tentado más allá de lo que puedes resistir. No pienses que soy yo quien te dice esto, lo afirma aquel apóstol que dice también, ¿queréis tener pruebas de que Cristo habla por mí? Por tanto, cuando oyes las palabras que acabas de escuchar, oyes al mismo Cristo, escuchas al pastor que apacienta a Israel. Pues a Israel también se le dijo, les diste a comer llanto con medida. Lo que dice el apóstol, no permitirá Dios que seáis tentados más allá de lo que podéis, es lo mismo que afirma el profeta al hablar de un llanto con medida. No abandones, por tanto, al que te corrige y exhorta, al que te atemoriza y te consuela, al que te hiere y te sana. Responsorio. Por tu causa, Señor, estamos siendo asesinados continuamente. Nos tratan como ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Nos entregas como ovejas al matadero, nos has dispersado por las naciones, pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros los ojos de bondad y haz que te sirvamos con todo el corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén.